Bienvenidos todos a esta transmisión en la cual vamos a hablar de una temática de suma importancia para el desarrollo personal y de nuestra familia. Vamos a hablar de las consecuencias del rechazo, mis amados hermanos. Pero bueno, vamos a poner este programa en las manos de Dios, vamos a orar y así vamos a arrancar nuestro programa. Amado Dios, Padre de la Gloria, te damos gracias, bendito Rey, por tus bendiciones, por tu amor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre glorioso, por hacer de cada uno de nuestros momentos una oportunidad para aprender de ti, de tu palabra, para conocer más a nuestro Señor Jesucristo y entender más todo lo que estás haciendo en este mundo, bendito Rey. Te damos gracias, bendito Padre, porque sabemos que somos instrumento en tus manos, que nos estás utilizando, bendito Rey del cielo, para que podamos hacer grandes cosas, Padre, para que tu palabra sea extendida en el mundo y para que muchos puedan escucharte, bendito Rey. Te pedimos, Padre, que tengas el control de este programa radial y que está siendo transmitida de forma online. Te pedimos, Padre glorioso, que nos guíes, que nos fortalezcas, que nos des tu palabra, que nos des entendimiento y sabiduría, para que todos los que escuchan en este momento se llenen de tu presencia, de tu amor y lleven una buena palabra para esa vida familiar que necesita ser enriquecida con tu presencia. Padre, te damos gracias en el nombre grande y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis amados hermanos, el día de hoy estamos transmitiendo desde la emisora online en nuestra iglesia Amamos su Presencia de la sede del Troncal. Vamos a hacer un programa bastante interesante sobre la temática del rechazo. Por eso, bueno, vamos a iniciar. Quiero que reflexionemos algo, mis amados hermanos, y es que definitivamente en este mundo hay muchas situaciones que nos hacen sentirnos rechazados. Podemos sentirnos rechazados por una relación de pareja, nos podemos sentir rechazados por los compañeros de trabajo, podemos sentirnos rechazados aún más en nuestra casa, por nuestros familiares, por nuestros amigos, porque no aceptan la forma en que pensamos, porque no aceptan la forma en la que nos expresamos o cómo somos. Definitivamente el rechazo es algo que constantemente estamos viendo, mis amados hermanos, que está allí, que está presente y que lastimosamente genera huellas en nuestra vida, genera comportamientos, consecuencias que pueden demarcar la relación que tenemos con las personas, con el mundo y con Dios mismo. Por eso, mis amados hermanos, en este momento quiero que reflexionemos. Y es que de la forma en que nosotros fuimos educados, asimismo vamos a comportarnos con el mundo, asimismo nos vamos a relacionar con los demás. Si nosotros de nuestros padres recibimos amor, comprensión, paz, si recibimos esa palabra de Dios y si se ha tenido la fortuna de ser hijos de Dios desde un comienzo, desde el nacimiento mismo, pues nos damos cuenta que vamos a sentirnos acogidos, protegidos, bendecidos siempre. Pero lastimosamente muchísimas personas en el mundo lo primero que reciben es el rechazo. Tantos bebés, aún sin nacer, reciben ese rechazo, ese deseo de sus padres porque no se nazca, o esa ausencia durante la vida familiar, esos padres que no están con ellos, acompañándoles, dándoles ese amor y esa confianza. Definitivamente esas ausencias, esos rechazos van a marcar la forma como se va a enfrentar el mundo, va a marcar la forma como ellos se van a relacionar, mis amados hermanos. Entonces no es de extrañar, y he aquí la reflexión, que muchos que han sido rechazados desde un inicio, pues rechacen. Entonces podemos ver ese tipo de personas a las cuales te puedes acercar y son desconfiadas, son personas que prefieren no hablar, y podemos ver un común denominador, y es que hay un miedo a seguir siendo rechazados, hay un miedo a que haya una palabra de dolor, hay miedo a que de pronto puedan sentir nuevamente una ruptura o una pérdida en una relación. Por eso, para evitar este tipo de situaciones, pues se llega a lo más práctico: aislamiento, rechazo, mal genio, rabia. En pocas palabras, el rechazo genera rechazo, mis amados hermanos. Entonces, hay algo que es esperanzador, mis amados hermanos, y es que nuestro Padre maravilloso, pensando en estas situaciones que vivimos en el mundo,
mandó un ser maravilloso, a su Hijo, para que nos ayudara en ese proceso. Hay un versículo que quiero compartirles y es Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, emplear y podernos sentir mejor y evolucionar en medio de esas circunstancias del rechazo que todos podemos vivir. Quiero que leamos Isaías 53:3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue rechazado. Él tuvo momentos en los cuales fue vituperado, fue alejado, y por eso nos entiende y nos comprende. Y por eso es a Él a quien debemos acudir, es a Él a quien debemos entregar nuestras dificultades, nuestros problemas, para que haga su obra maravillosa en nuestra vida, para que transforme nuestra familia, para que esas circunstancias de dolor que podemos estar viviendo cambien, mis amados hermanos. Vamos a ver en este momento las consecuencias del rechazo. ¿Qué genera ese rechazo en mi familia, en mi casa, en medio de todas las circunstancias que pueda haber vivido? ¿Qué genera el rechazo? Primero, genera baja autoestima. Son personas que no se sienten importantes, que consideran que no se vale, que no son dignas de tener alguna responsabilidad o que todo lo hacen mal. Y esto se puede percibir o se puede ver muy claramente cuando reciben esas palabras que dice: usted no puede, usted no es capaz, ¿para qué lo hace? Usted es malo para matemáticas, ¿para qué va a montar negocios y le va a ir mal? Etcétera, etcétera. El autoestima es bajo cuando se reciben esas palabras de rechazo, en el cual se compromete la integridad del ser. Entonces, mis amados hermanos y sobre todo los padres de familia, no hagamos eso con nuestros hijos, porque cada vez que desvaloramos lo que son, finalmente estamos sembrando las semillas de una persona que va a llegar al fracaso, que no va a enfrentar bien sus cosas en la vida. Otra de las consecuencias del rechazo es la dependencia emocional. Ustedes seguramente han visto personas que en el mundo son muy apegados y dependientes, que si no los miran se sienten mal, que si no les hablan se ponen tristes, que si no les expresan un poco de atención, pues se van a sentir inadecuados o se van a sentir mal. Mis amados hermanos, esto se debe a que no hay esa presencia de Dios en sus vidas, porque no hay esa certeza que hay alguien que los ama por encima de todo, que ha dado la vida por ellos mismos. Esa es la gran diferencia entre nosotros los cristianos y los que están en el mundo. Ellos tienen esa inseguridad, esa necesidad de aferrarse a algo y por eso se aferran a relaciones negativas, a relaciones que no son las más convenientes, porque sienten de esa forma tener una seguridad que solamente nosotros los cristianos sabemos que nos la puede dar Dios. Entonces, mis amados hermanos, miren todo lo que genera el rechazo desde los primeros años de vida. Miren, padres de familia, lo que podríamos estar generando en nuestros hijos si no cambiamos el discurso, ese discurso de alejamiento, de demostrar lo malo y no exaltar lo bueno, mis amados hermanos. Otra consecuencia del rechazo es llamar la atención. Cuando una persona ha sido ignorada, eso es una de las, digámoslo así, una de las estrategias del rechazo. Cuando sus padres ni siquiera lo tienen en cuenta o no lo miran siquiera, pues entonces muchos de estos niños, niñas, desarrollan la estrategia contraria y es llamar la atención. Si a un niño se le ignora, pues entonces tratando de buscar ese llamar la atención de sus padres, lo que hace es hacer cosas que lo exalten, pero lastimosamente a veces es negativo. Entonces podemos ver los niños que van al colegio y son los que más molestan, son los que generan el desorden, por los que colocan quejas y entonces llegan a casa
y está la queja, ¿no? La queja del colegio, este niño hizo esto, hizo aquello. Y miren lo triste, gracias a ese comportamiento negativo se encuentra que sus padres le presten atención. Entonces miren lo malo de esta estrategia. Podemos reforzar comportamientos. Si el padre ignora a sus hijos, el hijo busca llamar la atención de sus padres con comportamientos negativos. Pero también puede pasar lo contrario. Esos niños que son muy juiciosos, esos niños que se dieron cuenta que ser buenos estudiantes les trae un beneficio. Y ser buen estudiante logra que sus padres se acerquen, lo feliciten o por lo menos vea que se sienten orgullosos por eso que están logrando en el colegio. Entonces, mis amados hermanos, debemos encontrar un punto de equilibrio. Primero, desechar el rechazo, pero es un punto de equilibrio en cuanto a las responsabilidades de nuestros hijos. Valorar lo que hacen, exaltar su esfuerzo. Y obviamente cuando hay algún error, pues mostrárselo, sin rechazo, sin maltrato, solamente siendo firmes en cuanto a las normas que tenemos que poner en función de su proceso de crecimiento y desarrollo personal. Otra de las consecuencias del rechazo es el desborde emocional, mis amados hermanos. Seguramente han visto muchos niños que frente a no tener lo que quieren se desbordan, lloran, patalean, o adultos ya podemos darnos cuenta que frente a las situaciones que se tienen que enfrentar, se enfrentan con llanto, con emociones desbordadas, como que los que vemos externamente nos decimos qué le pasó a esta persona, por qué esa expresión, por qué ese dolor, por qué ese llanto. Y esto está afincado en el rechazo, mis amados hermanos. Si alguien fue rechazado y busca llamar la atención, como lo decíamos ahorita, una de las estrategias puede ser el desborde emocional. Y aquí quiero que pensemos en las pataletas que hacen los niños. Gracias a las pataletas, los niños reciben la atención que a veces no tienen en casa. Porque muchas veces nos pasa, y seguramente los que tenemos hijos lo hemos podido vivir. Llegamos en un centro comercial, los niños se antojan de algo y pensamos en ese momento, uy, qué escándalo está haciendo este niño. No, yo no quiero que me ponga en vergüenza. Mejor le doy lo que quiero. El niño logró lo que quiso, que fue atención, logró ese objeto material, pero lastimosamente es una estrategia de atención que no tiene lo más importante, el amor. Es una estrategia que tiene el principio del te doy y tú me das, una relación transaccional, pero no es una relación afincada en el amor y menos en el amor de Dios. Entonces, mis amados hermanos, estamos hablando de las consecuencias del rechazo para que lo reflexionemos. Este tipo de comportamientos debemos cambiarlos porque genera consecuencias en nuestros hijos. Ha generado consecuencias en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Pero más adelante vamos a hablar de qué hace Dios con nosotros en medio de esas circunstancias. Otra de las consecuencias del rechazo son las dudas frente a la orientación sexual. Mis amados hermanos, si a un niño se le rechaza, si un niño no recibe un modelo positivo de sus padres, que ser papá es esto, que ser mamá es ser aquello, entonces los niños se confunden. Si ven modelos negativos que siempre les están diciendo malas palabras, que los está confrontando a que su existencia es inadecuada o que no les gusta, entonces, mis amados hermanos, reflexionemos que los niños se van a sentir mal respecto a esto, van a sentir que no son importantes, que entonces, ¿para qué ser lo que son? Y entonces se empieza a ser lo que no son. Y lastimosamente aquí comienza ese problema de la orientación sexual, que es irse por el lado que no ha dicho Dios que se debe hacer. Entonces, mis amados hermanos, es importante que entendamos cómo el rechazo está influyendo en muchas áreas de nuestra vida, que en muchas situaciones de nuestra vida podría estar generando una consecuencia y la razón de ser por la cual yo hago lo que estoy haciendo. Entonces, mis amados hermanos, pongamos en el Señor esta situación, pidámosle que nos ayude a entender de esta temática para poder generar cambios.
A las 9:25 vamos a escuchar una canción maravillosa. Vamos a preparar ese tiempo también de alabanza, porque aquí no solamente recibimos palabras, sino que adoramos a nuestro buen Dios. Bueno, nos quedan 3 minuticos. Otra consecuencia del rechazo es la depresión y la ansiedad. Mis amados hermanos, si un niño, si una persona no recibe ese amor de las personas que deberían darlo, en este caso los padres, en otro caso la pareja, en otro caso los tíos, qué sé yo, hay personas que socialmente se entiende son los que dan el afecto, la protección y el amor, pero cuando ellos no lo dan, imagínense el miedo que debe generar esta situación. ¿Quién me cuida? ¿Quién me protege? Por eso podemos ver personas que siempre van a sentir ese temor, que se sienten solos, que sienten que no están acompañados. Por eso, mis amados hermanos, ya miren la gran fortuna que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Tenemos al más grande y poderoso de nosotros pendiente, que nos cuida, que nos bendice, que nos ayuda, que está allí fortaleciéndonos en los momentos que podemos considerar de soledad. Él es el que realmente nos acompaña y nos ha acompañado siempre, y es el que ha direccionado nuestra vida para que ahora podamos conocerlo. Entonces, bendito Dios, gracias por esa obra que estás haciendo. A pesar del dolor y el rechazo que pudimos haber vivido, gracias a esas circunstancias pudimos conocerte. Tenemos 1 minuto. También en las consecuencias del rechazo está la dificultad de socialización. Muchas veces las personas que no han tenido una relación cercana con sus padres sencillamente no saben cómo relacionarse con los demás. Si no han tenido una relación de amor, pues no saben cómo entablar relaciones de amor con las demás personas. Uno es lo que ha aprendido. Entonces, mis amados hermanos, quiero que seamos conscientes que las consecuencias del rechazo son muchas, pero que gloria al Señor en su santa palabra, en la Biblia, nos ha dado herramientas y nos está mostrando, y vamos a verlo ahora después de esta canción, todo lo que hace para que nosotros nos recuperemos. Bueno, nos falta una consecuencia más del rechazo, y es la sensación de vacío interior. Si un niño, desde los primeros años de su vida, sintió que no hay quien lo cuide, quien lo proteja, que lo ignoran, que no es importante, pues su sensación interna va a ser de no cuento con, me siento solo. Esa es la típica respuesta de muchas personas que han vivido el rechazo. Y nos podemos dar cuenta que quizá muchos, antes de llegar acá, a la casa de Dios, a nuestra iglesia, pues nos podemos dar cuenta que probablemente vivimos eso. Que posiblemente tuvimos unos padres que posiblemente se preocuparon también por nosotros, pero muchas situaciones generan esa sensación de rechazo y sensación de soledad. Pero el único que va a llenar esa sensación, mis amados hermanos, quien va a darnos esa llenura precisamente, es nuestro buen Dios, nuestro Padre maravilloso que dispuso las cosas, que sacrificó a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos ser aceptos, para que finalmente, mis amados hermanos, podamos disfrutar de ese amor maravilloso que nos llena. Mis queridos hermanos, qué maravilla sentir que después de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo. Vive en nosotros porque somos su templo y vivimos con esa compañía constante del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Qué bendición tan grande. Bueno, entonces ya después de haber hablado de las consecuencias del rechazo, pues ¿cómo arreglamos esto, no? Perdón, no lo arreglamos nosotros, lo arregla nuestro buen Dios, pero ¿cómo lo entendemos? Pues ¿qué debemos hacer y cómo nos direccionamos? Lo primero es entender que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Imagínense, nuestro papá es el ser más poderoso y maravilloso que puede haber existido. Quiero que leamos Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. En el momento en que aceptaste a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, te convertiste en un hijo de Dios con todos sus beneficios, con todo lo que trae la salvación, mis amados hermanos. Tenemos el derecho a la sanidad, tenemos el derecho a ser libres de toda atadura, tenemos el derecho a la salvación, mis amados hermanos, tenemos el derecho a vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo y con la compañía de nuestro Dios. Qué bendición, mis amados hermanos, saber que hay un Padre que nos acoge, que nos cuida, que nos guía siempre, que está pendiente de todos los procesos que estamos viviendo, pero algo que es importantísimo es que nos permitamos estar en compañía de Él, que sepamos y seamos claros que Él guía nuestra vida, direcciona las cosas para que nosotros aprendamos y nos perfeccionemos cada día. Leamos Romanos 8, 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que mora en nuestro interior el que nos da esa seguridad que Dios mismo vive dentro de nosotros y nos cuida, nos bendice, nos protege, nos apoya. Qué bendición tan grande, mis amados hermanos. Pero esto solamente lo sabemos cuando entendemos la palabra de Dios, cuando la miramos. Por eso quiero extenderles otra invitación, y es ir al proceso transformacional en las manos de Dios, que se direcciona para adultos y también para jóvenes. Para adultos se hace los domingos, se hace los jueves, se hace los días martes. Para los jóvenes cordialmente invitados son los sábados desde las 4 de la tarde. Comenzamos desde Semilla 1 y hacemos un proceso más o menos de un año en el cual vamos a conocer a nuestro buen Dios, vamos a saber de la palabra y nos vamos a apropiar de todas sus bendiciones, mis amados hermanos. Si tengo claro que Dios es un papá, que Él me protege, que Él me guía, que Él en todo momento está presente, entonces debemos entender algo. Él es un papá que nos acepta como somos, que a pesar de las dificultades, de los errores, de los pecados que hayamos cometido, Él con su divina sangre nos limpió para que pudiéramos ser esos hijos aceptos. Quiero leerles Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús nosotros somos aceptos, perdonados, nosotros somos hijos de Dios. Dios sabe y nos quiere hacer saber a cada uno de nosotros que somos importantes para Él, que Él no nos va a rechazar. Y de hecho, pensemos en esto, mis amados hermanos. Quizá durante muchos momentos de la vida hemos sido nosotros los que hemos rechazado a Dios, pero Dios siempre ha estado con nosotros, mis amados hermanos. Leamos Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Jehová no nos va a dejar abandonados. Nuestros padres humanos aquí han tenido muchas limitantes, y es importante que pensemos en algo, mis amados hermanos. Si ellos rechazaron, es porque seguramente fueron rechazados, es porque tampoco sabían cómo enfrentar esa ausencia de sus padres o la forma como fueron tratados. Y aquí es importante empezar a entender que nuestros padres también merecen ser perdonados y merecen saber de la palabra de Dios. En 3 minuticos vamos a ver una alabanza maravillosa. Vamos a adelantar un poco más sobre este tema tan importante. Vamos a leer Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Gloria al Señor. Antes de nuestro nacimiento, ya Dios sabía de nosotros y puso un propósito para nuestra vida. Somos importantes para Dios. Él quiere que nosotros salgamos de esa trampa del rechazo que ha puesto el enemigo para fortalecer una separación de nuestro Padre, y por el contrario lo que debemos hacer es acercarnos a nuestro buen Dios para apropiarnos de los beneficios de ser un hijo de Dios, de su aceptación, mis amados hermanos, porque somos importantes para Él. Pero para esto, mis amados hermanos,
Es importante dejar atrás el pasado, porque no podemos seguir viviendo allá en los recuerdos en donde sentimos tanto dolor, donde escuchamos seguramente en nuestra mente esas palabras hirientes donde nos decían tú no vales, tú no eres importante, o simplemente encontrábamos ese doloroso silencio en el que nos ignoraban, perdón. Pero entonces aquí la clave está, mis amados hermanos, en que tenemos que dejar atrás el pasado. No podemos seguir viviendo allá. No podemos seguir pensando en las cosas que nos hicieron para justificar los no cambios en este momento actual. Porque podemos tener a nuestro gran Dios que todo lo puede hacer, pero si nuestra voluntad no es la de querer cambiar, Dios no va a poder hacerlo. A pesar de que su voluntad es agradable y perfecta, Él nos respeta, nos ha dado libre albedrío, pero si nosotros no queremos ser cambiados, si nosotros no nos ponemos en sus manos para ser mejorados en aquellas cosas que debemos seguir siendo transformados, pues amados hermanos, lastimosamente los que perdemos somos nosotros. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mis amados hermanos, somos hechos nuevos, somos nuevas criaturas. Nuestro Señor nos ha hecho un nuevo ser con el respaldo del Espíritu Santo en nuestro interior. Mis amados hermanos, apropiémonos de esta verdad. Ya no somos el hombre que fue víctima del rechazo, del maltrato, de todas esas situaciones. Ahora somos un hijo de Dios, al que se le han abierto las puertas, al que tiene un respaldo de nuestro buen Dios. Hablábamos ahorita entonces que es importante dejar atrás el pasado. Es importante alejarnos de esos recuerdos que lo que hacen es mortificarnos y considerar que seguimos en esa tristeza, en ese dolor, en esa ausencia. Pero la gran verdad, mis amados hermanos, es que ahora estamos más acompañados que nunca. Y es más, en los momentos de soledad, cuando buscamos a Dios, es cuando más nos fortalecemos, más crecemos y recibimos más de sus bendiciones, mis amados hermanos. Entonces es importante que pensemos que dejar atrás el pasado es importante, pero con el pasado atrás hay que entender que hay una acción importantísima que debemos enfrentar, y es la de perdonar. Tenemos que perdonar a todos aquellos que nos hirieron, a todos aquellos que pudieron haber hecho algo tal vez con intención, o tal vez sin ella, o tal vez por desconocimiento, o por simplemente hacer lo que aprendió. Pero finalmente ese dolor que generaron en nuestro corazón, mis amados hermanos, ya fue limpio, ya fue sano por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero, y aquí es importante tenerlo claro, somos nosotros los que decidimos pensar en el pasado y seguir recordar las cosas que sucedieron, y seguir en medio de ese pensamiento, llenarnos de melancolía y considerar que aún hay consecuencias del pasado obrando en mí, cuando eso no es cierto, mis amados hermanos. Nosotros somos nuevas criaturas, fuimos limpios por la sangre del Cordero, somos nuevas criaturas, mis amados hermanos, entendamos eso. No nos podemos quedar confesando maldición y todo ese tipo de situaciones del pasado que nos dolieron, y no podemos confesar que nos siguen afectando ahora, porque Dios nos cambió, nos transformó, pero depende que tomamos esa decisión, tomemos la decisión de dejar atrás el pasado y perdonar. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entre más tiempo pasemos sin perdonar, más tiempo demoramos en recibir el perdón de Dios. Las bendiciones se frenan, el avance se frena, lo que podemos lograr como hijos de Dios se queda ahí congelado, mis amados hermanos. Entonces salgamos adelante, demos ese perdón para que nosotros no sigamos atados a ese recuerdo, a esa persona. Dejemos libre esa situación para que nosotros seamos libres, mis amados hermanos. Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad
y seréis perdonados. Mis amados hermanos, cuando nosotros no perdonamos es porque estamos en función juicio. Es que este hizo, es que este dejó de hacer, es que no me dio amor, es que no me cuidó, es porque era así, es porque era así. Y nos quedamos en una postura que solamente le corresponde a Dios, mis amados hermanos. Él es nuestro juez y es el más justo. Nosotros lo que tenemos que hacer es avanzar, perdonar, dejar atrás y seguir en los proyectos y sus propósitos, en los propósitos que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo nos ayudamos aún más para que seamos afianzados en esta gran verdad de que somos nuevas criaturas y que el rechazo y sus consecuencias ya no nos pertenecen? Pues tenemos que leer la palabra de Dios, afianzarnos en el manual de vida, entender que son grandes las maravillas que tiene Dios para nosotros. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Este es segunda de Timoteo 3:16 en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Es muy claro, mis amados hermanos, tenemos que ser transformados a través del aprendizaje de la palabra de Dios. Nosotros llevamos muchos años, 20, 30, 40 años aprendiendo lo que nos dice el mundo, lo que nos dijeron en el colegio, lo que nos dijeron en la universidad. Ahora tenemos que saber qué hacer a partir de lo que nos diga la palabra de Dios, mis amados hermanos. Allí es donde está la verdad, y esa es la verdad de la que tenemos que apropiarnos para que las cosas de ahora en adelante sean transformadas y sean mejores, y que esa sensación de pérdida, de dolor, de rechazo del pasado quede atrás. Mis amados hermanos, quiero que leamos Romanos 8:38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar del amor de Dios. Esta certeza maravillosa nos da la seguridad de que somos importantes para Él, que nada malo nos va a pasar, que todo lo que pasare va a ser para nuestra formación y para nuestro crecimiento. Todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis amados hermanos, Dios tiene grandes propósitos para nuestras vidas. No nos quiere allá encerrados en una casa, nos quiere aquí sirviéndole en su casa, en la casa de Dios. Quiere que vayamos al mundo, que prediquemos, que demos esa palabra, esa esperanza maravillosa para quien no la tiene. Nos quiere hechos profesionales, nos quiere ver útiles para la vida y para tantas personas que necesitan de nuestro servicio, como el profesional que eres, como esa persona que tiene un saber y lo vende al mundo. Pues eso es importante y fue destinado por Dios, mis amados hermanos. Jeremías 29:11-12. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere dar eso que nosotros queremos. Dios quiere que nuestros sueños se cumplan, que seamos el doctor, que seamos ese médico, que seamos esa enfermera, que seamos esa mamá, que seamos esa persona especial, con ese toque maravilloso de nuestro Padre que nos hace ser luminares en el mundo, para que transmitamos su palabra y que con ejemplo transmitamos lo que es ser un hijo de Dios. Mis amados hermanos, esta es una palabra maravillosa en la que el Señor nos habla y nos invita a que dejemos atrás toda carga, toda situación que se sucedió en el pasado, que fue a causa del rechazo, y nos dice que nosotros en este momento somos aceptos e hijos suyos y que estamos dispuestos a ser mucho más transformados y cambiados para que seamos útiles en su obra. Oremos, mis amados hermanos, para quedar despedidos. Amado Dios, Señor de la gloria, te damos gracias, bendito Rey, por este día, por esta palabra, por tus bendiciones, bendito Rey. Te pedimos, glorioso Señor, que nos guíes, que nos ayudes a ser más aún transformados en aquellos aspectos de la vida
en la que debemos ser mejorados, bendito Rey. Sabemos que aún pueden haber dificultades, aún pueden haber esas tendencias a recordar cosas del pasado, a hacer las cosas del pasado, pero Padre glorioso, te pido tu respaldo para que nos ayudes a afianzarnos en esa palabra de que somos nuevas criaturas, que ahora somos hijos de Dios y que podemos hacer cosas maravillosas para la gloria y la honra de nuestro Señor. Por eso, bendito Dios, te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que obres en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en cada uno de nosotros, Padre glorioso. Transfórmanos y ayúdanos cada día para que lo que hagamos te honre, bendito Dios, para que lo que hagamos haga parte de esa obra maravillosa de salvación. Padre bendito, bendice a nuestros hermanos que se encuentran allá escuchando este programa. Te pedimos, bendito Dios, que obres en sus vidas, que los acerques a la casa de Dios, acá en nuestra iglesia, y que puedan recibir esa palabra que los llene de esperanza y transforme sus vidas. Todo, Padre glorioso, para tu gloria y tu honra, en el nombre grande y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga.